El despertador sonó a las 5 de la mañana, como siempre. Esperanza estiró la mano y tanteó el botón, intentando no despertar a Fortunato, que roncaba a su lado. Apestaba a alcohol y a sudor. La noche anterior se había emborrachado hasta el punto de que apenas pudo volver a acostarse. Se levantó con cautela, caminó descalza por la fría baldosa hasta el pequeño cuarto de baño. En el espejo vio a una mujer de 32 años, cansada y con ojeras. Llevaba el pelo revuelto desde la noche anterior y una arruga de almohada le había dejado una marca en la mejilla. Esperanza se lavó la cara con agua fría. Hacía 3 días que no había agua caliente y Fortunato había prometido arreglar la caldera, pero nunca lo había hecho. Además, no había dinero para reparaciones. Rápidamente se hizo una sencilla trenza y se puso el uniforme, una blusa blanca con manchas de pasta que no se quitaban y una falda oscura. En el espejo se veía como una empleada de panadería común y corriente, como miles de ellas en todo México. Nada especial, nada destacable. En la cocina, Esperanza encendió la cocina de gas y puso la cafetera. La vieja cocina no funcionaba bien. Tenía que encender el mechero varias veces antes de que se encendiera la luz azul. Mientras se preparaba el café, sacó de la nevera los restos de los bollos de ayer y un trozo de queso. Era un desayuno escaso, pero no había dinero para más. ¿Dónde está el café? Se oyó una voz ronca desde el dormitorio. Fortunato estaba despierto. Esperanza se apresuró a servir café en una taza y se la llevó a su marido. Se sentó en el borde de la cama, frotándose los ojos enrojecidos. La barba de la cara estaba desigual y la camisa arrugada. «Me duele otra vez la cabeza», murmuró tomando la taza. «Esos de la mudanza de Tijuana me han dado una putada». Esperanza guardó silencio. Sabía perfectamente que no eran los de la mudanza, sino que Fortunato paraba todas las noches en los bares de carretera cuando volvía a casa. Pero hablar de ello sería un escándalo, y ella tenía que ir corriendo a trabajar por la mañana. «¿Tienes dinero para el viaje?», preguntó su marido terminándose el café. «En un tarro en la estantería», respondió Esperanza. Allí estaban los últimos 200 pesos que había estado ahorrando para comprarse zapatos nuevos. Las suelas de sus únicos zapatos de trabajo estaban completamente gastadas, pero ahora tendría que llevarlos durante un mes más. Fortunato se levantó, se acercó a la estantería y cogió todo el dinero sin preguntar siquiera para qué era. Esperanza apretó los labios, pero no dijo nada. Él era el cabeza de familia, él ganaba el dinero principal. Llevar cargas en su camión era un trabajo duro. Al menos eso era lo que él le recordaba. «Volveré tarde esta noche», dijo Fortunato, poniéndose los vaqueros. «La carga a Guadalajara y pasaré la noche allí». Eso significaba que volvería a emborracharse en algún bar y gastaría la mitad de sus ganancias. Esperanza asintió y empezó a prepararse para ir a trabajar. Tenía que estar en la panadería La Esperanza a las 7 de la mañana. Extraña ironía del destino que el establecimiento llevara su nombre. Se oyó una tos procedente del dormitorio de su suegra. Remedios se estaba despertando. Esperanza se apresuró a salir. No quería ver a aquella mujer por la mañana. Pero apenas llegó a la puerta, una figura alta y delgada, vestida con una bata lavada, salió de la habitación. «¿A dónde va?», preguntó Remedios con desdicha, dirigiendo a su cuñada una mirada desdeñosa. «A trabajar, señora Remedios», respondió Esperanza en voz baja. «Se va a trabajar», se burló la suegra. «¿Quién le hará el desayuno a su hijo? ¿Quién limpiará la casa?». «He dejado café y bollos en la mesa», intentó justificarse Esperanza. «Yo haré la limpieza esta noche, cuando vuelva». Remedios resopló y se fue a la cocina. Esperanza pudo oír su fuerte indignación mientras miraba el humilde desayuno. «Los bollos están rancios, el café está frío, qué esposa», y se pregunta por qué Fortunato se pasa el tiempo en los bares. Esperanza salió rápidamente de la casa sin esperar a que continuara la perorata. Fuera hacía fresco.
El sol apenas empezaba a asomar por encima de los tejados de las casas de una planta. San Pedro de las Colinas tardaba en despertarse. La mayoría de los habitantes trabajaban en la fábrica, que abría a las 8 de la mañana. El trayecto hasta la panadería era un paseo de 20 minutos. Esperanza caminaba por calles conocidas, pasando por casas donde había vivido toda su vida. Aquí había nacido, aquí había ido a la escuela, aquí había conocido a Fortunato. Antes le había parecido que esta pequeña ciudad era el mundo entero. Ahora era como una prisión. La panadería San Pedro estaba en la esquina de la calle principal, un pequeño local con una ventana detrás de la cual había estanterías de pan y bollería. El dueño, don Gerardo, ya estaba allí. Siempre venía a las 6 de la mañana para empezar a hornear pan fresco. «Buenos días, Esperanza», dijo, sin levantar la cabeza de la masa. «Buenos días, don Gerardo». Esperanza se ató el delantal y se colocó detrás del mostrador. Los primeros clientes solían llegar a las 8:30. Los trabajadores de la fábrica compraban bollos para desayunar. El trabajo era sencillo y monótono: pesar el pan, contar el cambio, sonreír a los clientes. Don Gerardo le pagaba 2,000 pesos al mes, una miseria con la que apenas podía vivir. El día transcurría lentamente. A la hora de comer, el flujo de clientes se había agotado y Esperanza pudo descansar un rato. Se sentó en una silla detrás del mostrador y pensó en su vida. 32 años, ¿y qué tiene? Un marido alcohólico que la trata como a una criada, una suegra que la humilla cada vez que puede, un trabajo de miseria en una panadería donde malgasta los mejores años de su vida. Antes tenía sueños. Le iba bien en la escuela, le gustaba especialmente cocinar. Su profesora de economía doméstica decía que Esperanza tenía manos de oro, que podría ser pastelera de verdad. Pero después de la escuela sus padres le dijeron que no había dinero para los estudios, que tenía que ponerse a trabajar. Y a los 18 apareció Fortunato, un chico guapo con un camión que prometió sacarla de aquel pueblo aburrido. De hecho, se la llevó, a veces de viaje. Pero el romance terminó pronto, cuando se casaron y se fueron a vivir con la madre de él. Remedios dejó claro desde el primer día que consideraba a su nuera indigna de su hijo, y Fortunato se fue convirtiendo poco a poco de un marido cariñoso en un tirano que bebía y pagaba sus fracasos con su mujer. Por la noche Esperanza volvió a casa cansada y destrozada. Tenía los pies hinchados. Sus viejos zapatos le habían rozado las ampollas. En la casa la esperaba una montaña de platos sin lavar y una Remedios contrariada. «Por fin has venido», saludó su suegra. «¿Tendré hambre todo el día? Fortunato lleva fuera desde por la mañana y no me ha dejado nada de comer». Esperanza se dirigió en silencio a la cocina y comenzó a preparar la cena. En la nevera había algo de pollo, arroz y verduras, una modesta cantidad de comida que compraba con su sueldo. Era buena cocinera, incluso sus detractores lo reconocían. Pero Remedios siempre encontraba algo de lo que quejarse. «No tiene suficiente sal», decía su suegra después de probar el arroz, «y el pollo está duro. En mis tiempos, las mujeres sabían cocinar, no como ahora». Esperanza saló pacientemente el arroz y sirvió la cena. No comió mucho, el estrés y el cansancio le habían quitado el apetito. Después de cenar, recogió la mesa, lavó los platos y empezó a limpiar la casa. Remedios se sentó frente al televisor y comentó en voz alta el programa, lanzando de vez en cuando algún comentario a su cuñada. «No has limpiado bien el suelo, hay polvo en la esquina. Has tendido mal la colada, así no se secan. En el baño, otra vez todo desparramado. Será mejor que aprendas a ordenar». A las 10 de la noche, Esperanza había terminado sus tareas y por fin podía sentarse. Le dolía el cuerpo de cansancio, pero cogió un zurcidor para remendar un agujero de su blusa de trabajo. No había dinero para una nueva y era indecoroso llevarla hecha jirones. A las 11:30 volvió Fortunato. Por el portazo que dio y las palabrotas que soltó al cruzar el umbral,
Esperanza se dio cuenta de que había vuelto a beber. Su marido entró en el salón, hundiéndose pesadamente en el sillón junto a su madre. «¿Cómo estás, hijo?», preguntó a Remedios con simpatía. «¿Qué puedo decir?», murmuró Fortunato. «Trabajas una barbaridad, pero sigues sin tener suficiente dinero. El combustible es cada vez más caro, la carga escasea y hay mucha competencia». «Todo es por su culpa», señaló Remedios con la cabeza hacia la cocina donde Esperanza remendaba. «Una mujer debe ayudar a su marido, no ser una carga para él. Mira a la vecina doña Carmen. Tiene su propio salón de belleza, trae dinero a la casa. ¿Y ésta? Gana una miseria en una panadería, no le alcanza para vivir». Fortunato asintió sombríamente. Esperanza apretó la aguja e intentó no escuchar la conversación, pero las palabras de su suegra le dolían en los oídos. Como si ella no se esforzara, como si no trabajara de la mañana a la noche, no llevara la casa, no tolerara sus constantes reproches. «Quizás sea hora de cambiar», siguió insistiendo Remedios. «Un joven no debería sufrir por culpa de su mujer. Solo hay una vida, hijo». Esperanza se levantó y caminó en silencio hacia el dormitorio. No quería seguir escuchando aquella conversación. El dormitorio estaba cargado y estrecho. Esperanza se puso el camisón y se tumbó en su lado de la cama. A través de la pared se oían las voces de Fortunato y Remedios, que seguían hablando de su inutilidad. Tumbada en la oscuridad, pensó en que su vida era como un círculo vicioso. Todos los días lo mismo: trabajo, casa, recriminaciones, cansancio, y así día tras día, mes tras mes, año tras año, sin perspectivas, sin esperanza de nada mejor. Solo la gris cotidianidad que consume lentamente todos los sueños y deseos. Fortunato llegó tarde al dormitorio, cuando Esperanza estaba casi dormida. Se tumbó pesadamente a su lado y enseguida roncó. Aún olía a alcohol y a cigarrillos baratos. Esperanza se puso de espaldas a la pared y cerró los ojos, intentando dormirse con el sonido de sus ronquidos. Mañana sería otro día, pero sería igual que hoy, y pasado mañana también, y la semana siguiente, y el mes siguiente. La gris rutina se alargaba sin fin, y parecía que nada podía cambiarla. A la mañana siguiente, Esperanza estaba detrás del mostrador de la panadería San Pedro, pesando mecánicamente los bollos para una clienta habitual, doña Marta, cuando entró por la puerta un niño de unos 12 años. Lo reconoció. Era Pepe, el hijo del vecino donde vivía su tío Silvestre. «¿Señora Esperanza?», preguntó el niño con inseguridad, dando vueltas a un sobre arrugado en sus manos. «Sí, soy yo. Tiene un mensaje de don Silvestre. Dice que es muy importante». Esperanza cogió el sobre y le dio al chico 5 pesos por la entrega. Mientras él salía corriendo, ella abrió la carta con cuidado. La letra de su tío era desigual, las letras temblorosas. Últimamente le temblaban mucho las manos. «Esperanza, ven hoy después del trabajo. Tenemos que hablar de un asunto importante. No tardes. Tío Silvestre». Nada más. Esperanza releyó la nota varias veces, intentando averiguar qué pasaba. Su tío rara vez le pedía que fuera a su casa, normalmente solo se veían en las fiestas importantes. La última vez que había ido a verle fue en Nochevieja, hacía casi 6 meses. El resto de la jornada laboral transcurrió en una angustiosa reflexión. Esperanza casi no se daba cuenta de que los clientes, contestando maquinalmente a sus preguntas, se equivocaban varias veces con el cambio. Don Gerardo observaba su despiste con asombro, pero no decía nada. A las 6 de la tarde, en cuanto cerró la panadería, Esperanza se apresuró a ir a la parada del autobús. El tío Silvestre vivía en las afueras de la ciudad, en un barrio de casas viejas cerca de una fábrica textil abandonada. El autobús pasaba muy poco por allí, solo 3 veces al día, y Esperanza cogió el último. Mientras el autobús daba tumbos por la carretera destrozada, pensó en su tío. Silvestre era el hermano pequeño de su padre, 15 años menor. Cuando Esperanza era niña,
Parecía un héroe de los libros de aventuras, alto, bronceado, con los brazos llenos de cicatrices del duro trabajo. Venía a casa una vez al año y traía regalos de América, vestidos preciosos para Esperanza, dinero para sus padres, botes de conservas americanas que parecían increíblemente exóticas. Mi tío trabajaba en las plataformas petrolíferas de Texas. Era un trabajo peligroso y duro, pero bien pagado. Los mexicanos viajaban allí por las ganancias, pasaban meses lejos de sus familias para ahorrar dinero para una vida mejor. Silvestre vivió en Estados Unidos más de 20 años, enviando dinero a casa, pero nunca tuvo familia. Hace 5 años, regresó definitivamente a San Pedro de las Colinas. Su espalda ya no aguantaba el duro trabajo y la edad le estaba pasando factura. Con el dinero que había ahorrado, compró una casita y vivió la vida tranquila de un jubilado. Sus vecinos le respetaban. Don Silvestre nunca se negaba a ayudar a nadie, prestaba dinero y daba consejos. Esperanza bajó del autobús y caminó por una calle que le resultaba familiar. La casa de su tío se alzaba solitaria entre los edificios destartalados, pulcra, pintada de azul claro, con un pequeño jardín frente a la entrada. Silvestre cuidaba él mismo las flores, orgulloso de sus rosas y geranios. Llamó a la puerta. Se oyeron pasos lentos, tablas del suelo que crujían. ¿Quién es? Tío, soy yo, Esperanza. La puerta se abrió y Silvestre apareció en el umbral. Había envejecido mucho en los últimos meses. Sus canas habían adelgazado, su rostro estaba demacrado, sus manos temblaban más de lo habitual, pero sus ojos seguían siendo claros y atentos. «Pasa, niña, pasa». El interior de la casa era limpio y acogedor. Muebles sencillos, fotografías descoloridas en las paredes, olor a medicina y a vejez. Silvestre condujo a su sobrina al salón y la sentó en un viejo sillón de cuero. «¿Quieres café?» «Gracias, tío». Caminó despacio hasta la cocina y volvió con 2 tazas y un azucarero. Le temblaban tanto las manos que el café se derramaba sobre los platillos. Esperanza quiso ayudar, pero sabía que a su tío no le gustaba que pensaran que estaba enfermo. «¿Cómo estás, Esperanza?», preguntó Silvestre, hundiéndose en la silla de enfrente. «Lo de siempre. Trabajo en la panadería y estoy ocupada en casa». «¿Y tu marido? ¿Cómo está Fortunato?». Esperanza dudó en contestar. No quería quejarse de su marido, pero tampoco quería mentir. «Trabaja mucho, está cansado», dijo con cautela. Silvestre la miró atentamente. Sus ojos eran tan penetrantes como en su juventud. Siempre había sabido leer a las personas, ver lo que ocultaban. «Esperanza, te he hecho venir por una razón. Tengo que hablarte de un asunto muy serio». Ella se tensó, esperando malas noticias. ¿Sería que su tío estaba enfermo? Últimamente no tenía buen aspecto. «Sabes que he trabajado en América toda mi vida», comenzó Silvestre. 23 años en plataformas petrolíferas. El trabajo era duro, peligroso, pero el dinero era bueno. Vivía modestamente, gastaba poco, lo ahorraba todo. Esperanza asintió. Recordaba a su tío hablando de su vida en Texas. Una pequeña habitación en un barracón de obreros, 12 horas de trabajo al día, ahorrando todo para enviar dinero a casa. «A lo largo de los años ahorré una buena cantidad de dinero», continuó el tío. «Cuando volví a casa, utilicé el dinero para comprar una casa y puse el resto en el banco. Vivía de los intereses, no gastaba mucho». Dejó de hablar, sorbió su café con manos temblorosas. Esperanza esperó pacientemente a que continuara. «Tengo 67 años, Esperanza. Mi salud ya no es lo que era. Me duele la espalda, me tiemblan las manos. Hace poco vi a un médico y me dijo que mi corazón estaba débil y que tuviera cuidado. Quizá viva 1 año, quizá 5, quizá mañana me muera». «Tío, no digas eso». Esperanza se asustó. «No hay nada que ocultar, niña. La muerte es igual para todos. Lo que importa es lo que dejas atrás. Yo no tengo familia ni hijos.
Solo estás tú, mi única sobrina. Esperanza sintió que el corazón le latía más deprisa. ¿Quería decir su tío algo que ella temía siquiera pensar? Tu padre, mi hermano, era un buen hombre, continuó Silvestre. Es una pena que muriera pronto. Y tu madre también era una buena mujer. Te educaron bien, te criaron para que fueras un hombre honrado. Se levantó, se acercó a una vieja cómoda y sacó una gruesa carpeta con documentos. Llevo mucho tiempo pensando qué hacer con el dinero. Podría donarlo a la iglesia o gastarlo en obras de caridad, pero luego decidí que prefería dártelo a ti. Eres joven, tienes toda la vida por delante, puede que lo necesites. Esperanza miró a su tío con los ojos muy abiertos. Se le cortó la respiración, las palabras se le atascaron en la garganta. Tío, no lo entiendo. Lo entiendes, niña, lo entiendes, dijo Silvestre en voz baja. He decidido darte todos mis ahorros, $40,000. Esperanza se quedó helada. $40,000. Nunca había visto tanto dinero ni en sueños. Era más de lo que ganaría en toda su vida en la panadería. Con ese dinero podría comprarse una casa, un coche, montar su propio negocio. Tío, es demasiado, murmuró. No existe tal cosa como demasiado. El dinero debería estar trabajando, no muerto en el banco. Tienes cerebro, tienes manos, tienes ganas de vivir una vida mejor. Harás algo bueno con ese dinero. Silvestre abrió la carpeta, mostró los documentos bancarios. Esperanza vio las cifras, pero todo parecía irreal, como un sueño. Ya lo he organizado todo, dijo el tío. Mañana iremos al banco y transferiremos el dinero a tu cuenta. Si tú estás de acuerdo, claro. ¿De acuerdo? Preguntó Esperanza. Tío, yo no sé qué decir. No tienes que decir nada. Solo tómalo y deshazte de él sabiamente. Se levantó de la silla, se acercó a su tío y lo abrazó con fuerza. El viejo olía a medicina y a soledad, pero había mucho calor y amor en sus brazos. Gracias, susurró. Gracias por todo. De nada, niña. Te lo dije, el dinero debe funcionar. Esperanza volvió a sentarse, intentando comprender lo que había sucedido. $40,000. Eso lo cambiaba todo. Ya no dependería de Fortunato, ya no sufriría la humillación de Remedios. Podría vivir su vida, cumplir sus sueños. ¿Qué diría su marido?, preguntó su tío. Se alegrará, respondió Esperanza. Por fin podremos pagar nuestras deudas, quizá comprar un camión nuevo o montar un negocio. Silvestre asintió pensativo, pero algo parecido a la duda brilló en sus ojos. Será mejor que tengas cuidado con ese dinero, dijo. Las grandes sumas de dinero cambian a la gente, no siempre para mejor, y los maridos son diferentes. Lo principal es pensar cómo gastarlo uno mismo. Esperanza no entendió muy bien el significado de sus palabras. Claro que lo pensará. Y por supuesto, todas las decisiones las tomará junto con Fortunato. Eran una familia. ¿Cómo podía ser de otra manera? Hablaron durante otra hora sobre asuntos prácticos. El tío explicó el papeleo, lo que habría que hacer en el banco, la mejor manera de disponer del dinero. Hablaba despacio, deteniéndose a menudo para descansar. Era evidente que la conversación le estaba cansando. Muy bien, chica, vete a casa, dijo al fin. Mañana después del trabajo vendrás, iremos al banco a formalizarlo todo. Esperanza se despidió de su tío y salió a la calle. Estaba atardeciendo, las farolas se encendían y las luces de las ventanas de las casas también. Caminó hacia la parada del autobús como en un sueño, aún sin creerse lo que había pasado. $40,000. Repitió mentalmente la cifra, intentando acostumbrarse a ella. Esa cantidad de dinero le abría posibilidades ilimitadas. Podía comprarse una casita en un buen barrio, o abrir su propia panadería, como siempre había soñado. Se imaginaba haciendo su propio pan y sus propios pasteles, con los elogios de los clientes y convirtiéndose en una empresaria de éxito. Y también podría ayudar a Fortunato a ampliar el negocio, comprar un segundo camión, contratar a un conductor,
crear una pequeña empresa de transportes. Su marido llevaba mucho tiempo soñando con ello, pero nunca tenía suficiente dinero. Ahora su sueño podría hacerse realidad. En el autobús se imaginaba lo feliz que se pondría Fortunato al conocer la noticia. Probablemente no se lo creería al principio, pero luego se alegraría hasta las lágrimas. Se abrazarían, harían las paces después de todas sus rencillas y ofensas. Empezarían una vida mejor. Incluso Remedios cambiaría de actitud. Es difícil despreciar a una nuera que trajo tanto dinero a la casa. Quizá su suegra empiece por fin a respetarla, deje de criticarla y humillarla a todas horas. Esperanza se bajó del autobús en su parada y se dirigió rápidamente a casa. Quería compartir su alegría con su marido lo antes posible. Imagínese, $40,000. Sus vidas cambiarían para siempre. Las luces estaban encendidas en casa. Fortunato ya había regresado de su viaje, su camión estaba aparcado en el patio. Esperanza se apresuró hacia la puerta principal, eligiendo mentalmente las palabras para contarle a su marido la sorprendente noticia. Entraría, saludaría y luego diría: «Fortunato, tengo una sorpresa para ti», y le contará lo del tío Silvestre y su regalo. Ya ha visto cómo su marido no se lo creerá al principio, pero luego se alegrará, la cogerá en brazos y la llevará por la habitación. Se reirían y harían planes para el futuro, planes para una vida nueva y feliz que empezaría mañana. Esperanza regresó a casa a las 7:30 de la tarde, todavía bajo la impresión de su conversación con el tío Silvestre. Los $40,000 daban vueltas en su mente como un sueño increíble que estaba a punto de hacerse realidad. Ensayó mentalmente cómo le contaría a Fortunato el regalo de su tío, imaginando su sorpresa y alegría. El destartalado camión de su marido estaba aparcado en el patio, lo que significaba que ya había regresado de su viaje. Era bueno poder compartir la noticia de una vez. Esperanza se arregló el pelo, se alisó la falda y entró en casa con una amplia sonrisa. En el salón, Fortunato estaba sentado en el sofá viendo la televisión. Remedios estaba sentada a su lado con un libro de punto en las manos. En la mesita había botellas de cerveza vacías. Su marido ya había bebido. Por su cara sonrojada y su mirada dura, estaba claro que estaba de mal humor. «Hola», dijo Esperanza, intentando mantener un tono alegre. Fortunato ni siquiera giró la cabeza en su dirección, siguió mirando la pantalla. Remedios miró a su cuñada con desagrado. «Por fin estás aquí», gruñó su suegra. «Y aquí estamos pasando hambre. La casera está aquí». «Lo siento, llego un poco tarde». Esperanza se dirigió a la cocina para empezar a preparar la cena. «Voy a prepararlo todo». En la nevera estaba la comida que había comprado ayer: pollo, verduras y un poco de arroz. Esperanza empezó a cocinar, pero su mente estaba en otra cosa. ¿Cuál era la mejor manera de dar la noticia? ¿Debía esperar hasta después de cenar y contárselo al tío Silvestre tranquilamente? Cortó las verduras, hirvió el arroz y frió el pollo con cebolla y tomate. Cocinaba deprisa y con destreza, que se había convertido en una habilidad automática a lo largo de los años de matrimonio. Pero hoy le temblaban las manos de emoción y expectación. Del salón llegaba el sonido de la televisión y algún que otro murmullo contrariado de Remedios. Esperanza oía a su suegra quejarse de algo a su hijo, pero no prestaba atención a las palabras. Hoy ni siquiera los constantes reproches de la anciana podían estropear su estado de ánimo. Media hora más tarde la cena estaba lista. Esperanza puso la mesa, dispuso los platos y los utensilios, encendió una pequeña vela. Siempre intentaba crear un ambiente acogedor a pesar de la modestia de su entorno. «La cena está lista», llamó desde la cocina. Fortunato y Remedios se levantaron a regañadientes del sofá y se dirigieron a la mesa. El marido se movía pesadamente, bamboleándose. Debía de haber bebido más de lo que Esperanza se había dado cuenta al principio. Se hundió en una silla con aire contrariado, sin mirar siquiera a la mesa.
Otra vez pollo, gruñó, hurgando en el plato con el tenedor. Estoy harto del pollo. ¿No puedes comprar otra carne? No hay dinero para otra carne, replicó Esperanza en voz baja. El pollo es más barato. No hay dinero, no hay dinero, se burló Fortunato. Siempre la misma cantinela. Entonces, ¿por qué trabajas en esta panadería? ¿Por belleza? Remedios mantenía a su hijo. Así es, Fortunato. Una esposa debe traer dinero a la casa, no centavos. Hay una vecina, doña Carmen. Tiene un salón de belleza, gana bien. Esta solo ocupa espacio. Esperanza apretó los labios, intentando no reaccionar a los reproches de siempre. Hoy todo cambiaría, pensó. Cuando se enteren del dinero de su tío, nadie dirá que es una carga. Y no sabe cocinar, continuó Remedios, masticando el pollo con infelicidad. No tiene suficiente sal ni especias. En mis tiempos, las mujeres sabían alimentar a sus maridos. Y siempre está por ahí, añadió Fortunato, dando un sorbo a una cerveza de la botella. Hoy ha vuelto a llegar tarde. ¿Dónde has estado merodeando? Esperanza sintió que era el momento adecuado para una conversación importante. Fortunato, tengo noticias para ti, comenzó con cautela. Muy buenas noticias. Su marido la miró irritado. ¿Qué noticias? ¿Te estás inventando algo otra vez? No, no me lo estoy inventando. Estuve en casa del tío Silvestre y él... ¿Tío? Fortunato interrumpió. Ya está, así que por eso llegaste tarde a casa. Corrió a ver a su tío para quejarse de su marido. No, a quejarse no, trató de explicar Esperanza. Me llamó, me dijo que era importante. ¿Y sabes lo que me dijo? Pero Fortunato ya no escuchaba. El alcohol y la irritación acumulada se habían apoderado de la razón. Sé lo que te dijo, gritó, levantándose bruscamente de la silla. Te habrá dicho lo mal marido que tienes, lo dura que es tu vida. Todas estas cabras viejas son iguales. Les gusta meterse en las familias ajenas. Fortunato, ¿no me entiendes? Esperanza se levantó también, intentando gritar a su marido. Escucha lo que te digo. ¿Que no te entiendo? Fortunato cogió una botella de cerveza vacía y la lanzó hacia el fregadero. La botella se rompió con un fuerte crujido y los fragmentos volaron por el suelo. Lo entiendo perfectamente. Mi mujer va a casa de otros y en casa no puede hacer nada. Remedios se regodeaba viendo cómo se desarrollaba el escándalo. Había estado esperando el momento oportuno para poner a su hijo en contra de su nuera. Hijo, te lo dije, intervino. Esta mujer no te conviene. Mira cómo se comporta. En los tíos corriendo, no se sienta en casa. Una esposa decente no actúa así. Mamá tiene razón. Fortunato se volvió hacia Esperanza con los ojos inyectados en sangre. Estoy harto de ti, harta de tus lágrimas, de tus quejas, de tu inutilidad. Pero yo quería decir... Esperanza intentó intervenir. «Cállate», gritó su marido tan fuerte que debieron de oírlo los vecinos. «Ya estoy harta. ¿Hasta cuándo voy a aguantar esta carga al cuello?» Esperanza retrocedió contra la pared, mirando con miedo a su furioso marido. Lo había visto borracho y agresivo muchas veces, pero hoy estaba especialmente fuera de control. El alcohol, el cansancio de la carretera y las continuas quejas de su madre le habían pasado factura. ¿Sabes cuánto trabajo para mantener a esta familia? Fortunato agitaba las manos mientras paseaba por la cocina entre fragmentos de botellas rotas. Conduzco día y noche, llevo cargas, me rompo la espalda. ¿Y tú? Ganas un penique en la panadería y sigues volviendo la cara. Fortunato, por favor, cálmate, suplicó Esperanza. Hablemos con calma. De verdad que tengo buenas noticias. ¿Qué noticias podría tener un perdedor así? Intervino Remedios. Hijo, ya has colmado tu paciencia. Un joven debe vivir una vida normal, no sufrir con una esposa así. Estas palabras acabaron por cabrear a Fortunato. Se detuvo en medio de la cocina, mirando a su mujer con los ojos encendidos de rabia. «Eso es lo que dice mamá», gritó. «Basta ya.
Ya estoy harto. No quiero volver a ver tu cara triste. Fortunato, susurró Esperanza, sintiendo que la situación se le iba de las manos. ¡Vete de aquí!, gritó su marido con todas sus fuerzas. ¡Vete, lastre! ¡Fuera de mi casa! Las palabras golpearon a Esperanza como una bofetada. Se puso de espaldas contra la pared, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Su marido echándola de casa, delante de su suegra, delante de los vecinos que probablemente podían oír cada palabra a través de las finas paredes. No puedes echarme, se resistió débilmente. Esta también es mi casa. ¿Tu casa?, se rió Fortunato. Yo la compré. Me he ganado el dinero. Y tú lo único que haces es comer y ocupar espacio. Agarró a Esperanza por el brazo y la arrastró hacia la salida. Ella tropezó y estuvo a punto de caer sobre los fragmentos de una botella rota. «¡Suéltame!», gritó. «Estás borracha. No sabes lo que haces». «Sé perfectamente lo que hago». Fortunato abrió la puerta de golpe. «Estoy harto. ¡Fuera de aquí!». Para entonces, los vecinos habían acudido a los gritos. En el patio estaban doña Rosario, de la casa vecina, don Manuel y su mujer, algunos adolescentes. Todos observaban el escándalo familiar con curiosidad. «Fortunato, para», suplicó Esperanza. «La gente está mirando. ¡Que miren!», gritó el marido. «Que me vean librarme de mi carga». Empujó a su mujer fuera del portal y cerró la puerta de un portazo. Esperanza se quedó de pie en el porche delante de los vecinos, confusa y humillada. Tenía el pelo revuelto, la cara manchada de lágrimas y la ropa arrugada por el forcejeo con su marido. Los vecinos cuchicheaban entre ellos y la miraban con simpatía y curiosidad. Los niños reían en voz baja, señalándola con el dedo. Doña Rosario sacudió la cabeza con la mirada de quien ha previsto desde hace tiempo aquel desenlace. «Esperanza, querida, ¿qué te pasa?», preguntó doña Manuela con simpatía, acercándose. «Ya, no lo sé», murmuró Esperanza, enjugándose las lágrimas. «Es que me ha echado». Las voces de Fortunato y Remedios llegaban desde la casa. La suegra le decía algo a su hijo, al parecer aprobando lo que había hecho. A veces se oía la risa borracha de su marido. Esperanza se dio cuenta de que no podía quedarse aquí bajo la mirada de los vecinos. Tenía que ir a alguna parte, pero ¿a dónde? Sus padres ya no vivían, y en el pueblo no quedaban más parientes, solo quedaba su amiga Paloma. «Doña Manuela, ¿podría decirle que mañana voy a recoger mis cosas?», preguntó Esperanza, intentando conservar los restos de dignidad. «Por supuesto, cariño. ¿A dónde vas a ir?». «A casa de una amiga. Tengo que ir a un sitio». Esperanza caminó lentamente por la calle, sintiendo las miradas de sus vecinos. Detrás de ella se oían los suspiros compasivos de las mujeres y los comentarios satisfechos de aquellos a los que nunca les había caído bien. Paloma vivía en la otra punta del pueblo, y el trayecto duraba casi 1 hora. Esperanza caminaba despacio, intentando comprender lo que había pasado. Hacía unas horas había sido feliz, planeando una nueva vida con $40,000. Ahora se había quedado en la calle, sin casa, sin marido, sin futuro. Lo más amargo era que no había tenido tiempo de contarle a Fortunato el regalo de su tío. Si él hubiera sabido lo del dinero, nunca la habría echado. Pero ya era demasiado tarde, no la escucharía, y era imposible volver a casa después de semejante humillación. La casa de Paloma era pequeña pero acogedora. Las flores crecían en el patio y las ventanas brillaban con una luz cálida. Esperanza llamó a la puerta con mano temblorosa. Abrió la puerta la propia Paloma, una mujer bajita, rellenita, de ojos amables y movimientos rápidos. Al ver a su amiga en semejante estado, comprendió de inmediato que algo grave había sucedido. «Esperanza, Dios mío, ¿qué te pasa?». «Paloma». Esperanza finalmente no pudo soportarlo y rompió a llorar. «Me ha echado. Fortunato me echó de casa». Paloma abrazó a su amiga y la arrastró al interior de la casa. «Calla, calla», la tranquilizó. «Entra,
Voy a poner el té. Lo contarás todo con calma. La casa era cálida y acogedora. La cocina olía a pan recién horneado. Paloma trabajaba de costurera, pero en su tiempo libre le gustaba cocinar. Su marido, Evaristo, estaba sentado a la mesa leyendo el periódico. Al ver a Esperanza alterada, la saludó con tacto y se fue a la otra habitación. «Siéntate». Paloma puso una taza de té caliente delante de su amiga. «Cuéntame lo que ha pasado». Esperanza cogió la taza con manos temblorosas y empezó a contar. De cómo llegó a casa de buen humor, de cómo quería compartir la feliz noticia, de cómo Fortunato estalló de repente y la echó delante de todos los vecinos. «¿Cuál era la noticia?», preguntó Paloma. Esperanza se quedó callada. Aún no había decidido si contarle a su mejor amiga lo del dinero de su tío. Habían pasado demasiadas cosas en un solo día. «Te lo cuento luego», dijo evasiva. Ahora no importaba. Paloma no insistió. Se dio cuenta de que su amiga necesitaba tiempo para entrar en razón. «¿Sabes qué?», dijo con firmeza. «Quédate con nosotros el tiempo que necesites. Tenemos un sofá en el salón que es bastante cómodo. Y mañana ya pensaremos qué hacer». Esperanza asintió agradecida. Por primera vez en aquella terrible noche sintió que no estaba sola. Había gente dispuesta a apoyarla, pasara lo que pasara. «Gracias, Paloma», susurró. «No sé qué haría sin ti». «No es nada», se despidió de su amiga. «¿Para qué están las amigas? Te traeré ropa de cama y ya hablaremos por la mañana». Esperanza estaba sentada en la cocina de Paloma, bebiendo té lentamente. Al otro lado de la ventana caía la noche, la ciudad se dormía. En algún lugar lejano, al otro lado de la ciudad, en una casa que ella creía suya, Fortunato y Remedios probablemente discutían sobre lo bueno que era librarse por fin de la carga. Y ella estaba sentada aquí, en casa ajena, pensando en cómo cambia a veces la vida en un minuto. Por la mañana era una mujer casada con un techo sobre su cabeza. Por la noche era una sin techo, con un solo amigo dispuesto a ayudarla. Y lo más extraño de todo, en algún lugar del banco había $40,000 que ahora le pertenecían. Un dinero que podría cambiarlo todo. Pero Fortunato no lo sabía y probablemente nunca lo sabría. Por la mañana, Esperanza se despertó en el sofá del salón de Paloma sin darse cuenta inmediatamente de dónde estaba. La luz del sol entraba por las cortinas y en la cocina se oía el ruido de su amiga preparando el desayuno. Entonces todo le vino a la mente: el escándalo, la expulsión de la casa, la humillación ante los vecinos. Un peso doloroso cayó sobre su pecho, pero con él vino la comprensión de que una vida completamente diferente podría estar por delante. Paloma ya estaba vestida y ponía la mesa. Cuando vio que su amiga estaba despierta, sonrió y puso una taza más sobre la mesa. «Buenos días. ¿Qué tal has dormido?» «Bien, gracias». Esperanza se levantó del sofá, estirando el cuello rígido. «Paloma, hay algo que quiero contarte, sobre lo que pasó ayer en casa del tío Silvestre». La amiga escuchó atentamente el relato sobre el inesperado regalo, unos $40,000, que iba a cambiar para bien la vida de Esperanza. Paloma al principio no se lo creía, luego se quedó atónita por la sorpresa, y al final se disgustó por su amiga. «Qué tonto este Fortunato», se resintió. «Si hubiera sabido lo del dinero, nunca te habría echado». «Ya no importa», dijo Esperanza con tristeza. «No puedo volver con él después de lo que ha pasado. Es demasiado humillante». Y con razón. Paloma estalló de repente en llamas. «Deja de arrastrarte de rodillas delante de ese borracho. Ahora tienes dinero, tienes la oportunidad de empezar una nueva vida». Evaristo, el marido de Paloma, escuchaba en silencio su conversación durante el desayuno. Era un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, sus palabras siempre tenían peso. «Esperanza», dijo dejando a un lado el tenedor, «¿qué crees que vas a hacer con este dinero?» «No lo sé», respondió ella con sinceridad. «Todo ha sido muy rápido.
A lo mejor lo meto en el banco con intereses y vivo de ello hasta que consiga un trabajo mejor. Estás pensando mal. Evaristo negó con la cabeza. El dinero debe funcionar, no ser un peso muerto. Después de desayunar fueron a casa del tío Silvestre para preparar los papeles en el banco. El viejo se enfadó cuando se enteró de lo ocurrido, pero no se sorprendió. Ya te lo dije, el dinero cambia a la gente, sacudió la cabeza. Pensé que cambiaría cuando se enterara, pero ni siquiera se enteró. Tío, ¿es posible arreglar el dinero de tal manera que Fortunato no tenga acceso a él?, preguntó Esperanza. Claro que podemos. Abriremos una cuenta a su nombre, eso es todo. Tardamos más de 2 horas en el banco. Muchos documentos, firmas, sellos. Esperanza preguntó varias veces al empleado si el dinero realmente le pertenecía solo a ella. La empleada del banco, una mujer mayor con gafas, le explicó pacientemente los trámites. Señora, la cuenta está a su nombre, dijo. Nadie más puede retirar dinero de ella sin su consentimiento por escrito. ¿Y si viene mi marido y dice que soy su mujer? Sin un poder notarial, nadie puede acceder a la cuenta. Cuando recibí el extracto de cuenta con la cifra de $40,000, me temblaron las manos de emoción. No puedo creer que sea verdad, susurró. Es verdad, sonrió el tío Silvestre. Ahora piensa cómo gastarlo sabiamente. El tío los llevó a un pequeño café cerca del banco para celebrar la ocasión. Mientras tomaban un café, habló de sus planes. No soy tan viejo como para no hacer nada, dijo Silvestre. Tal vez abra un huerto y cultive tomates para vender, o tener gallinas. Tío, has trabajado tanto durante tantos años que te mereces un descanso, dijo Esperanza. El descanso es la muerte, niña. Un hombre debe ser necesario, debe hacer algo. Por la noche, cuando volvieron a casa de Paloma, su amiga sirvió té y se sentó junto a Esperanza en el sofá. Escucha, tengo una idea, le dijo confidencialmente. ¿Recuerdas que siempre soñaste con tener tu propia panadería? Esperanza asintió. Efectivamente, desde niña había soñado con hacer pasteles y pastas, pero no para don Gerardo, sino para ella misma. Crear algo bonito y delicioso, ver las caras de satisfacción de los clientes, ganar con su trabajo. Entonces, continuó Paloma, con este dinero podrías abrir una pequeña panadería, alquilar un local, comprar material, hacer reparaciones, y trabajarías para ti misma, no para el tío Gerardo. La idea parecía tentadora, pero Esperanza dudó. No sé, Paloma, es una gran responsabilidad. ¿Y si no funciona? ¿Y si no puedo hacerlo? Tú puedes, dijo su amiga con convicción. Eres la mejor panadera del pueblo. Hasta don Gerardo dice que tienes manos de oro, y los clientes conocen tu repostería. Evaristo, que escuchaba su conversación, intervino. Tienes razón, un negocio propio es estabilidad. Trabajas para ti, no para enriquecer al dueño. Pero yo nunca he dirigido un negocio, dijo Esperanza dubitativa. No sé hacer el papeleo, pagar impuestos, comprar alimentos. Ya aprenderás, la despidió Evaristo. Lo principal es empezar, y luego lo irás descubriendo sobre la marcha. Mi hermano abrió un taller de reparación de coches. Él tampoco entendía nada al principio. Ahora gana mucho dinero. Paloma sacó un cuaderno y empezó a anotar. Vamos a calcular lo que costaría abrir una panadería. Alquiler del local, digamos 2,000 pesos al mes. Equipo, hornos, mesas, vitrinas, son $10,000 mínimo. Renovaciones, otros 3,000. Más los comestibles para la primera vez, las licencias. Eso es más de la mitad de todo el dinero, calcula Esperanza. Pero habrá una reserva para los primeros meses de trabajo, y luego llegarán los ingresos. Durante los días siguientes, Esperanza reflexionó sobre la propuesta de su amiga. Paloma no le daba tregua, le traía periódicos con anuncios de alquiler de locales, le hablaba de conocidas que habían abierto con éxito sus propios negocios. Doña Carmen abrió un salón de belleza, le dijo. Era solo una peluquera,
pero ahora tiene su propio negocio y gana buen dinero. Y don Pablo abrió un taller de reparación de coches en el garaje, añadió Evaristo. Primero trabajó solo, luego contrató a un ayudante. Ahora tiene 3 capataces y muchos encargos. Esperanza recorrió la ciudad y observó los establecimientos en funcionamiento. Visitó diferentes panaderías, evaluando el surtido, los precios, la calidad del servicio. En todas partes veía defectos. Los productos de panadería eran insípidos, el servicio deficiente, los precios demasiado altos. Puedo hacerlo mejor, pensó. Tengo las manos ligeras y conozco buenas recetas. Una semana después de recibir el dinero, Esperanza se decidió. Ella y Paloma fueron a ver locales en alquiler. Las primeras opciones no eran adecuadas. Era demasiado caro, o estaba en un mal barrio, o el local necesitaba reparaciones importantes. En la calle Morelos buscamos en una antigua tienda de ropa. Era grande pero oscura, con ventanas que daban al patio. Esto es lúgubre, dice Paloma. A la gente le gustan los lugares luminosos. En la calle Hidalgo vimos un sótano bajo un edificio de oficinas. Barato, pero húmedo e incómodo. Nadie iría aquí, Esperanza negó con la cabeza. Pero en la avenida Revolución encontraron lo que buscaban. Una pequeña habitación en la planta baja de un bloque de pisos, con grandes ventanas y una entrada independiente. Antes era una zapatería, pero el dueño había cerrado y alquilaba el local. «Mira qué luminoso», dijo Paloma mirando las habitaciones vacías. «Y los techos son altos. Aquí podríamos hacer una sala de ventas y una cocina». El local constaba de 2 habitaciones, una grande y otra pequeña, además de un cuarto de baño y un pequeño lavadero. La habitación grande podía albergar una sala de ventas con escaparates y mesas para los visitantes. En la habitación pequeña había una cocina con hornos y mesas de trabajo. El dueño, don Ricardo, era un hombre apacible de unos 50 años. Cuando se enteró de que Esperanza pensaba abrir una panadería, incluso le rebajó el alquiler. «Una panadería es algo bueno», dijo. «La gente siempre necesita pan, y el olor a pan recién horneado atraerá a los vecinos. A mi mujer también le gusta hornear y sé lo importante que es». Discutieron las condiciones del alquiler. Don Ricardo pedía 2.000 pesos al mes, más los servicios. 2 meses de renta por adelantado. Es un contrato renovable por 3 años. ¿Podemos hacer reparaciones?, preguntó Esperanza. Claro que sí. Solo asegúrate de que estás de acuerdo en cualquier alteración importante y déjenlo todo en buenas condiciones. El contrato se firmó al día siguiente. Esperanza pagó el depósito y el primer mes de alquiler 6,000 pesos. Cuando recibió las llaves, no podía creer que tuviera su propia casa. «Ahora soy empresaria», le dijo a Paloma, de pie en medio del local vacío. «¿Qué empresaria?», rió su amiga. El siguiente paso era comprar el equipo. Paloma encontró en el periódico un anuncio de una panadería que había cerrado en una ciudad vecina. Fueron a ver y encontraron un auténtico tesoro. Un horno profesional con 6 bandejas de cocción, una amasadora, 2 armarios refrigerados, mesas de trabajo de acero inoxidable, básculas, un frigorífico. «Todo está casi nuevo», explica el vendedor, un hombre mayor llamado Don Carlos. «Mi mujer murió, mis hijos se fueron a América, no hay nadie que siga con el negocio. Lo vendo a mitad de precio siempre que esté en buenas manos». Don Carlos mostró cómo funcionaba cada aparato y explicó las peculiaridades de su funcionamiento. Era evidente que el equipo de su mujer le era muy querido y quería que fuera a parar a manos de un hombre que supiera apreciarlo. «Mi Carmelita usaba este horno para hacer estos pasteles», dijo con tristeza. «Todo el pueblo venía a pedirnos pasteles para bodas y cumpleaños. El equipo costaba $8,000 caro, pero mucho más barato que comprar uno nuevo». Don Carlos accedió a esperar unos días para pagar, mientras Esperanza tramitaba el cambio de moneda en el banco. Evaristo ayudó con la entrega y la instalación.
Trajo el camión de su compañero y cargó cuidadosamente todo el equipo. Trabajó de forma inteligente y minuciosa. Todo el equipo estaba colocado de forma que fuera cómodo trabajar. Pondremos el horno aquí, contra la pared, decidió. Las mesas de trabajo, en el centro, el frigorífico, en la esquina, y las vitrinas, en la zona de ventas, para que los clientes pudieran ver los productos horneados. Mientras los hombres trabajaban en los electrodomésticos, las mujeres planificaban el diseño. Paloma resultó ser una auténtica artista. Pensó cómo colocar las vitrinas, dónde colgar los menús, cómo decorar la zona de ventas. Tenemos que hacerlo acogedor, dice agitando las manos, para que la gente venga no solo a comprar pan, sino también a sentarse a tomar un café. Como en las películas americanas. Esperanza compró pintura, papel pintado, lámparas, azulejos para la cocina. Decidimos hacer la reforma nosotros mismos. No teníamos dinero para pagar albañiles y queríamos hacerlo todo a nuestro gusto. Trabajábamos por las noches y los fines de semana, porque durante el día Esperanza seguía trabajando para don Gerardo. Teníamos que vivir de alguna manera hasta que abriera la panadería. Venían después del trabajo, pintaban paredes, pegaban papel pintado, lavaban ventanas, alicataban la cocina. Paloma resultó ser una experta en todos los oficios. Sabía pegar papel pintado, colocar azulejos y pintar las paredes de manera uniforme. Evaristo se encargaba de la instalación eléctrica y la fontanería, de conectar los equipos, de arreglar los grifos. «Dios te ha enviado una buena esposa», le dijo Esperanza a Evaristo. «Lo sé», sonrió él. «Por eso cuido de ella». Don Gerardo acogió los planes de la empleada sin entusiasmo. «Me creas competencia», refunfuñó, enterado del nuevo negocio de Esperanza. «Don Gerardo, estaré en la otra punta de la ciudad», le tranquilizó Esperanza. «Usted tiene su clientela, yo tendré la mía». «Clientela», refunfuñó el viejo. «A la clientela le gusta ir donde es nuevo y bonito. Este lugar es viejo». Pero en el fondo se daba cuenta de que una trabajadora capaz tarde o temprano montaría su propio negocio. Es ley de vida. Es más, incluso se sentía orgulloso de que Esperanza hubiera aprendido sus habilidades de él. La reforma duró un mes. Todos los días, después del trabajo, Esperanza iba a su futura panadería y hacía algo. Pintaba, limpiaba, arreglaba. Poco a poco, la habitación vacía se transformó en un establecimiento acogedor. Las paredes se pintaron de colores beige cálidos con techos blancos. En la cocina pusieron azulejos blancos, prácticos y bonitos. En la zona de ventas se colocaron 4 mesas con sillas para que los visitantes pudieran sentarse. Paloma encontró en una tienda de segunda mano una bonita caja registradora antigua, con grandes botones y sonido de timbre. La restauraron, pulieron las piezas de latón. «Será como en las películas antiguas», se entusiasma Paloma. En la pared colgaron una gran pizarra donde podían escribir los menús y los precios con tiza. Era práctico. Se podía cambiar la oferta cada día. Evaristo hizo unas bonitas estanterías de madera para los productos de panadería y reparó una vieja cafetera que Esperanza había comprado de segunda mano. Ahora los visitantes no solo podían comprar pan para llevar, sino también sentarse a la mesa a tomar un café y un pastel. «Será como en Europa», bromea Evaristo, «una auténtica cafetería-panadería. Comprar el mobiliario requirió varios miles de pesos más. Mesas, sillas, estanterías, una caja registradora, vajilla para la cafetería. Todo sumaba una buena suma. Pero Esperanza no reparó en gastos, consciente de que la primera impresión de los clientes es muy importante. 15 días antes de la inauguración, se produjo un encuentro inesperado. Esperanza estaba pintando un marco en el escaparate cuando una figura familiar asomó por la puerta. Doña Rosario, una vecina de la antigua casa. «¿A Esperanza?», se sorprendió la mujer. «¿Qué haces por aquí?» «Voy a abrir una panadería», respondió Esperanza con orgullo.
Doña Rosario entró, mirando a su alrededor con curiosidad. «Vaya, ¿de dónde has sacado el dinero?» «Me ayudó mi tío», respondió Esperanza brevemente, sin querer entrar en detalles. «¿Lo sabe Fortunato?» «Ya no vivimos juntos». Doña Rosario asintió comprensiva. Las noticias corren rápido en un pueblo pequeño, y todo el mundo sabía ya lo del escándalo y el divorcio de Esperanza de su marido. «Hiciste bien en marcharte», dijo la vecina. «Ese borracho solo te atormentaba, y ahora tienes un caso». Tras la marcha de doña Rosario, Esperanza se dio cuenta de que pronto todo el pueblo conocería su nueva empresa. Por un lado, es bueno para la publicidad. Por otro, Fortunato se enteraría. Una semana antes de la inauguración, Esperanza renunció a don Gerardo. El viejo aceptó la noticia sin mucha emoción, pero el último día de trabajo le entregó inesperadamente su viejo cuaderno de recetas. «Tómalo», le dijo. «Ahí están las recetas de mi difunta esposa. También era una buena panadera, mejor que yo». Fue un regalo generoso. Los secretos profesionales no se transmiten a todo el mundo. El cuaderno estaba lleno de notas escritas con letra clara y femenina, recetas de pan, bollos, pasteles y tartas. «Gracias, don Gerardo», dijo Esperanza, emocionada. «Guardaré estas recetas como un tesoro». «Y las usaré», dijo el anciano. «Las recetas no son para la belleza, sino para el negocio». Los últimos días antes de la inauguración transcurrieron en febriles preparativos. Esperanza compró víveres para la primera semana de trabajo, harina virgen extra, huevos frescos, leche, mantequilla, azúcar, levadura, especias. Yo lo coloqué todo en las estanterías, revisé el equipo y volví a limpiar los armarios. Paloma ayudó a elaborar la lista de precios. Decidieron que los precios fueran un poco más bajos que los de la competencia, para atraer clientes. «Lo principal es la calidad», dice Esperanza. «Si sabe bien, la gente vendrá incluso a por productos de pastelería caros. Y si es sabroso y barato, no habrá ningún rechazo», añadió Paloma. Lo único que quedaba por decidir era el nombre. Esperanza se lo pensó durante mucho tiempo, barajando distintas opciones. Quería algo bonito, pero no demasiado elegante. «¿Qué tal Manos de Oro?», sugirió Paloma. «No, eso es demasiado llamativo». «¿Qué tal Cocina Casera?», aburrido. «Pan Matutino». «Tal vez». Al final nos decidimos por el nombre de Palomita, en honor a la amiga sin la cual esta panadería nunca habría visto la luz. Paloma lloró con lágrimas conmovedoras e hizo el rótulo especialmente bonito, colores vivos sobre fondo blanco, con la imagen de una paloma sosteniendo una espiga en el pico. 2 días antes de la inauguración empezaron las pruebas de cocción. Esperanza vino por la mañana temprano, a las 5, amasó la masa, horneó pan y bollos. El olor subía y bajaba por la calle y los transeúntes se paraban a mirar por las ventanas. «¿Cuándo abres?», preguntaban. «Pronto, muy pronto», respondió Esperanza. Sentía cómo aumentaba su confianza en sí misma. Trabajar para sí misma no era tan aterrador como parecía. Al contrario, había una energía especial, un deseo de hacerlo todo lo mejor posible. El primer pan que horneó le salió especialmente bien, marrón con una corteza crujiente y una miga blanda. Esperanza lo cortó y se lo dio a Paloma. «¡Qué rico!», exclamó su amiga. «Mejor que el de don Gerardo». La víspera de la inauguración, organizaron un concurso de repostería para amigos y familiares. Vinieron el tío Silvestre, Evaristo y Paloma, y algunos vecinos de la nueva casa se dejaron caer por allí. Todos alabaron los bollos y la decoración. «Ha quedado muy bien», dice el tío Silvestre, mirando orgulloso a su sobrina con su nuevo delantal con el logotipo de la panadería. «Sé que saldrá bien». «¿Y qué olor?», exclamó una de sus vecinas. «Paso por delante todas las mañanas en el trabajo y ya estoy salivando». «Así que el primer cliente ya está listo», rió Esperanza. Por la tarde, cuando todo el mundo se había ido,
Esperanza estaba sola en su panadería. Caminaba lentamente por la sala, tocando el equipo, mirando los bollos listos para la venta en el escaparate. No hacía mucho había sido la infeliz esposa de un alcohólico, sufriendo humillaciones y viviendo en casa ajena. Y ahora estaba en su propio establecimiento, que mañana abriría sus puertas a los primeros clientes. En 2 meses, la vida había cambiado radicalmente. El dinero del tío Silvestre le había dado no solo independencia económica, sino fe en sus propias fuerzas. Se dio cuenta de que no solo podía ser esposa y ama de casa, sino también empresaria, dueña de su propio negocio. Contando los gastos, Esperanza se dio cuenta de que ya había gastado más de la mitad del dinero que había recibido. Pero no se arrepentía. Si el negocio iba bien, le devolverían el dinero con beneficios, y si no, bueno, al menos había probado su sueño. Mañana sería el día de la inauguración. Esperanza estaba preocupada, pero no asustada. Pasara lo que pasara, sabía que no había vuelta atrás. Había comenzado una nueva vida y estaba preparada para afrontarla. El día de la inauguración de la panadería Palomita llegó en una mañana clara y soleada. Esperanza se despertó a las 5:30, una hora antes que su despertador, emocionada y expectante. Hoy era su sueño hecho realidad. Su propio negocio que había creado con sus propias manos durante los últimos 2 meses. Paloma ya estaba trasteando en la cocina, preparando el desayuno y poniendo tartas caseras en la cesta, un regalo para los primeros clientes. ¿Nerviosa?, preguntó al ver la cara pálida de su amiga. Muy nerviosa, admitió Esperanza con sinceridad. ¿Y si no viene nadie? ¿Y si las tartas no saben bien? ¡Qué tontería!, descartó Paloma. Tus pasteles siempre salen estupendos, y seguro que vendrá gente. Ayer les avisé a 3 vecinos de la inauguración. Evaristo estaba en silencio tomando café y leyendo el periódico de la mañana. Al ver la emoción de Esperanza, levantó la cabeza y dijo con calma: el primer día siempre es difícil. Lo principal es que no cunda el pánico y hacer tu trabajo. A las 6:30 de la mañana, Esperanza ya estaba en su panadería, poniéndose un delantal limpio con un logotipo bordado. Todo el equipo había sido revisado desde la tarde, los productos se habían colocado en su sitio, la caja registradora estaba preparada. En la pizarra estaba escrito el menú festivo: pan fresco, panecillos de vainilla, empanadas de carne y col, café y chocolate caliente. Amasó la primera masa a las 6 de la mañana. Trabajó con diligencia y cuidado, siguiendo las recetas probadas y comprobadas del cuaderno de la difunta esposa de don Gerardo. La masa estaba elástica y tierna, buena señal para un buen día. Mientras la masa subía, Esperanza limpió los cristales hasta dejarlos relucientes, dispuso en las estanterías los pasteles de ayer, muestras para los clientes, colocó sobre el mostrador bonitas servilletas y tarjetas de visita de la panadería. A las 7:30, el olor a pan fresco empezó a entrar por las ventanas. Esperanza sacó la primera hornada del horno, 12 hogazas rubicundas con una corteza crujiente. El aroma llenó toda la panadería y salió por la puerta entreabierta. Paloma llegó a las 7 de la mañana con un gran ramo de flores y una botella de champán. «Enhorabuena por la inauguración», dijo triunfante. «Ya eres toda una empresaria». Las flores se colocaron en un gran jarrón sobre el mostrador. El champán se dejó para más tarde, para celebrar el éxito del primer día. Paloma ayudó a colocar los pasteles frescos en la vitrina, a limpiar las mesas y a comprobar la máquina de café. A las 8:45 llamó a la puerta la primera clienta, una mujer mayor con un pañuelo negro, a la que Esperanza había visto por la calle, pero no conocía personalmente. «¿Ya han abierto?», preguntó insegura. «Sí, claro. Bienvenida». Esperanza abrió la puerta de par en par y encendió las luces de la zona de ventas. La mujer entró, curiosa por ver el nuevo establecimiento. «Es precioso», dijo con aprobación. «¿Está fresco el pan?». «Recién salido del horno», dijo Esperanza con orgullo, señalando los humeantes panes del escaparate.
La primera compra fue de 15 pesos, una barra de pan y 2 bollos de sultana. La mujer pagó, le deseó buena suerte en su nuevo negocio y se marchó, satisfecha con su compra. «¡Primer dinero!», exclamó feliz Paloma cuando la puerta se cerró tras ella. «El primero de muchos», sonrió Esperanza mientras apilaba los billetes en la caja. A las 8 de la mañana, el flujo de clientes había aumentado. Los trabajadores de la fábrica cercana venían a comprar pan y bollos para el desayuno. Los vecinos se acercan, curiosos por ver el nuevo establecimiento. Las madres con sus hijos entraban atraídas por el aroma de los productos recién horneados. Esperanza trabajaba deprisa y con cuidado, memorizando las preferencias de los clientes, sonriendo a cada uno, agradeciéndoles sus compras. Paloma ayudaba a empaquetar los pedidos, sirviendo café a los clientes que decidían sentarse en las mesas. A las 9 de la mañana se produjo el primer pequeño incidente. Se acabaron los pasteles de carne. 5 clientes seguidos los pidieron, y las existencias se agotaron rápidamente. «No pasa nada», aseguró Paloma a una preocupada Esperanza. «Mañana hornearás más, pero ya ves cuánta demanda». A las 10 de la mañana la caja registradora se había repuesto en 300 pesos. No era un mal resultado para el primer día de trabajo. Los clientes elogiaron la calidad de los productos horneados, preguntaron por el horario de apertura y prometieron volver con regularidad. «El café sabe mejor que en la cafetería de la plaza», dijo una de las clientas, una joven madre con un cochecito. «Y los bollos se deshacen en la boca», añadió su amiga. A las 11:30 llegó el tío Silvestre. El anciano tenía un aspecto solemne. Se había puesto su mejor traje, se había peinado e incluso se había recortado el bigote. En sus manos llevaba un pequeño icono, un regalo para su sobrina por la apertura del negocio. «Que el negocio vaya bien», dijo, entregándole el icono. «Y que Dios te proteja de envidiosos y malquerientes». El icono estaba colgado en un rincón, detrás de la caja registradora. El tío pidió café y un pastel. Se sentó en una mesa junto a la ventana y observó con orgullo cómo su sobrina atendía a los clientes. A las 11 de la mañana, la panadería estaba realmente abarrotada. Los clientes estaban sentados en las mesas, tomando café y pasteles, charlando, creando un ambiente acogedor. Había una pequeña cola en el mostrador. La gente compraba pan para el almuerzo. Esperanza trabajaba sin parar, pesando, empaquetando, contando el cambio, haciendo café. Sus manos se mueven con rapidez y seguridad, se siente en su elemento. No era como el trabajo aburrido de don Gerardo. Aquí cada cliente era importante, cada venta era satisfactoria. Paloma fotografió lo que estaba ocurriendo con una vieja cámara de carrete. Fotograma a fotograma. Esperanza tras el mostrador, los clientes satisfechos, el escaparate de la panadería, la cola en la caja. A las 12:30, el ambiente festivo se vio interrumpido por una visita inesperada. Fortunato irrumpió por la puerta, rojo de ira y evidentemente borracho. Tenía la ropa arrugada, la cara sin afeitar y un fuerte olor a alcohol. Los clientes se giraron al oír el fuerte golpe de la puerta. Esperanza se quedó paralizada con una barra de pan en las manos, sin poder creer lo que veía. No había visto a su ex marido ni una sola vez en los 2 últimos meses, y su repentina aparición el día de la inauguración fue como un relámpago. «Ahí estás, víbora», gritó Fortunato, balanceándose en medio de la sala de ventas. Las conversaciones en las mesas se apagaron. Los compradores observaban ansiosos el desarrollo de los acontecimientos. Una mujer con un niño se levanta apresuradamente de la mesa y se dirige a la salida. «Fortunato, ¿qué haces aquí?», preguntó Esperanza en voz baja, tratando de mantener la calma. «¿Qué hago?», rió maliciosamente. «He venido a quedarme con lo que me pertenece». Caminó pesadamente hacia el mostrador, ignorando las miradas sorprendidas de los clientes. El tío Silvestre se tensó en su silla, dispuesto a intervenir. Paloma se arrimó a la pared, presintiendo instintivamente el peligro.
Te has montado un buen local. Fortunato miró despectivamente la sala de ventas. Abrió una panadería con mi dinero y ni siquiera informó a su marido. No es tu dinero, objetó Esperanza, intentando hablar con calma. Me lo dio el tío Silvestre. Me da igual quién te lo haya dado, gritó Fortunato golpeando el mostrador con el puño. Eres mi mujer, así que el dinero es mío. Todo lo que tienes es de tu marido. Ex marido, corrigió Esperanza. Ya no vivimos juntos. Ya no viven juntos. Fortunato se rió maliciosamente. ¿Y quién te ha dado permiso para irte? Te eché enfadada y tenías que haber vuelto y haberme pedido perdón. Los clientes que quedaban empezaron a abandonar la panadería. Nadie quería estar presente en un escándalo familiar. Esperanza veía cómo su primer día se convertía en una pesadilla, pero no sabía cómo detener a su furioso ex marido. Fortunato, por favor, vete, suplicó. Hay gente aquí. No montes una escena. ¿Me da pena la gente?, resolló él. ¿No te he dado pena? Llevo 2 meses paseándome por la ciudad como un tonto, todo el mundo preguntando dónde está mi mujer. Y ella se ha hecho rica y ha montado su propio negocio. Fortunato cogió una barra de pan del mostrador y la tiró contra la pared. El pan se rompió en pedazos y las migas se esparcieron por el suelo. $40,000, gritó. Lo sé todo, me lo ha dicho doña Rosario. $40,000 y ni una palabra a su marido. Tú misma me echaste. Esperanza no pudo soportarlo. Ni siquiera escuchaste lo que tenía que decir. Así que devuélvemelo ya. Fortunato se inclinó sobre el mostrador, intentando agarrar la mano de su mujer. La mitad es mía por ley. Dame el dinero. Esperanza retrocedió, pero el mostrador era estrecho. No había dónde ir. Fortunato metió la mano por la ventana de cristal, intentando alcanzarla. El cristal se rompió bajo su peso. «¡No la toques!», gritó el tío Silvestre, levantándose de su asiento. «No te metas, viejo verde», le espetó Fortunato. «Fuiste tú quien la puso en contra de su marido». Cogió un tarro de galletas del mostrador y se lo tiró a su tío. El tarro se estrelló contra la pared y los pedazos se esparcieron por el suelo. Las galletas rodaron bajo las mesas. Paloma saltó fuera y gritó: «¡Evaristo! ¡Evaristo! ¡Ven rápido!». El marido de Paloma estaba en la calle, en compañía de otros hombres. Mientras tanto, Fortunato perdió por fin el control de sí mismo. Trepó por el escaparate roto, pisando fragmentos de cristal, y se dirigió hacia su mujer con las manos extendidas. «¿Dónde está el dinero?», gruñó. «¿En qué banco lo has metido?». «No te lo voy a decir», gritó Esperanza, arrimándose a la pared. «Lo dirás». Fortunato le dio un manotazo. En ese momento Evaristo irrumpió en la panadería. Había oído los gritos de Paloma y vino corriendo a toda velocidad. Cuando vio lo que pasaba, no entró en detalles. «Quitadle las manos de encima», gritó, agarrando a Fortunato por el hombro. «No es asunto tuyo», gruñó, intentando zafarse. «Es mi mujer». «Ex mujer», le corrigió Evaristo y empujó a Fortunato lejos de Esperanza. Fortunato se tambaleó y cayó sobre la mesa, derribando sillas. Se levantó y se abalanzó sobre Evaristo con rabia de borracho. Pero éste estaba sobrio, fuerte y acostumbrado al trabajo físico. Esquivó fácilmente el torpe golpe y le asestó un golpe corto y certero en la mandíbula. Fortunato cayó al suelo, pero se levantó enseguida y volvió a la carga. Furioso, agarró todo lo que tenía a mano y se lo lanzó a Evaristo. Volaron platos, tazas y cubiertos. Una de las tazas golpeó el espejo de la pared y se rompió en zigzag. «¡Fuera de aquí!», gritó Evaristo, esquivando los objetos voladores. «Vete a dormir la mona». «No me iré sin dinero», gritó Fortunato. «Es mío. Me ha robado $40,000». Agarró una silla y la golpeó contra la segunda vitrina. El cristal se hizo añicos, los pasteles se desparramaron por el suelo. Esperanza gritó. Era insoportable ver destruido el trabajo de toda su vida. Evaristo no pudo soportarlo más.
Se acercó a Fortunato y le dio un fuerte puñetazo en la cara. El golpe fue tan fuerte que Fortunato cayó de espaldas contra la pared y se deslizó lentamente hasta el suelo, inconsciente. De su nariz rota goteaba sangre. «¡Evaristo!», gritó Paloma. «¿Le has matado?». «Vivo», respondió brevemente el marido, tomándole el pulso. Solo se desmayó. En la panadería reinaba un silencio sepulcral. Fortunato yacía inconsciente entre los fragmentos de cristal y los pasteles esparcidos. Esperanza estaba contra la pared, temblando de asombro. El tío Silvestre se apretaba el corazón. La emoción era demasiado para su edad. «Deberíamos llamar a la policía», dijo Evaristo. «Que se lleven a este alborotador». Paloma corrió hacia los vecinos. La panadería aún no tenía teléfono. 10 minutos después, la sirena sonó en el patio. Llegaron 2 policías, el sargento Martínez, conocido en el barrio, y un agente joven. Para entonces, Fortunato había recobrado el conocimiento, pero seguía débil y desorientado. Sentado en el suelo, se sujetaba la cabeza destrozada y miraba con ojos nublados el caos que le rodeaba. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó el sargento Martínez, evaluando el alcance de la destrucción. Evaristo relató brevemente lo ocurrido. Mostró escaparates rotos, muebles volcados, astillas en el suelo. Confirmó que Fortunato había irrumpido borracho y desordenado y amenazado a la mujer. «Soy su marido», murmuró Fortunato, intentando levantarse. «Tengo derecho». «Ex marido», corrigió Esperanza. «Y no tiene derecho a mi propiedad». El sargento Martínez examinó los documentos de la panadería. Todo estaba a nombre de Esperanza. La licencia, el contrato de alquiler, los papeles del equipo, todo estaba a su nombre. «Señor Fortunato», dijo el policía con severidad, «se le acusa de gamberrismo y daños a la propiedad. Vamos a comisaría». «Me ha robado el dinero». Fortunato siguió murmurando mientras lo levantaban del suelo. $40,000. Es mío. Tendrá que llevarlo a los tribunales», dijo el sargento. «Mientras tanto, usted es responsable del saqueo». A Fortunato se lo llevaron esposado. Se tambaleó, murmurando algo sobre dinero robado y una esposa desagradecida. Un joven policía redacta un informe del incidente y recoge las declaraciones de los testigos. Cuando la policía se marchó, 4 personas permanecieron en la panadería: Esperanza, Paloma, Evaristo y el tío Silvestre. Observaron la devastación en silencio. 2 vitrinas estaban rotas, un espejo resquebrajado, los muebles volcados, los pasteles pisoteados en el suelo. «Todo ha desaparecido», susurró Esperanza, hundiéndose en la silla superviviente. «Primer día de trabajo y ya está todo estropeado». «No se ha perdido nada», dijo Paloma con firmeza. «Se puede cambiar el cristal, limpiar el suelo, volver a hornear los pasteles. Lo principal es que estáis intactos y vuestro trabajo no se ha ido a ninguna parte». «Paloma tiene razón», apoyó Evaristo. «Son solo daños materiales, y Fortunato tardará mucho en llegar. Tendrá un juicio y posiblemente la cárcel». El tío Silvestre, que había permanecido en silencio todo este tiempo, se levantó lentamente y se acercó a su sobrina. «Esperanza», dijo en voz baja, «hoy has aprendido la lección más importante de tu vida. Has aprendido quién es tu verdadero amigo y quién tu enemigo. Has aprendido que merece la pena luchar por tu causa». Le puso la mano en el hombro. «Ahora límpiate las lágrimas y ponte a limpiar. Mañana la panadería debe funcionar como si no hubiera pasado nada». Esperanza miró el desorden a su alrededor y luego a los leales amigos que estaban dispuestos a ayudarla en su hora de necesidad. Fortunato quería romperle la vida, pero no pudo. Al contrario, con su ataque la había liberado por fin de su pasado. «Tienes razón, tío», dijo ella, levantándose de la silla. «Mañana la panadería Palomita volverá a abrir sus puertas a los clientes.